Es un placer estar acá esta mañana, bastante fea desde el punto de vista climático, y quiero agradecer al doctor Santiago Rossi por la invitación a dar esta charla y al comité organizador del Hospital de Clínicas. Y yo me voy a referir a los trastornos metabólicos, pero fundamentalmente a las imágenes, porque yo soy radiólogo y no hepatólogo, así que no quiero, digamos, exagerar las expectativas desde el punto de vista fisiopatológico, sino me voy a referir al aporte de las imágenes en esta problemática que está adquiriendo cada vez mayor dimensión, ¿no? Las hepatopatias difusas comprenden un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades, muchas metabólicas, otras tóxicas, causas infecciosas vasculares, que se caracterizan por alterar las funciones metabólicas del hígado y también producir daños estructurales, que en muchos casos finalmente pueden derivar en una fibrosis y una cirrosis con las consecuencias que esto implica. Todas estas enfermedades producen una serie de alteraciones morfológicas que son las que nosotros detectamos, pero cada vez más las imágenes obtienen información tipo funcional que permiten evaluar de forma no invasiva algunas de estas enfermedades y su progresión. Esta es una muy elemental lista de algunas hepatopatías difusas, pero yo me voy a referir fundamentalmente a la estatosis y la esteatohepatitis no alcohólica y a la hemocromatosis, donde el aporte de las imágenes genera un impacto bastante significativo, y simplemente enumero las otras causas porque no son motivo de esta charla. Bueno, el papel de las imágenes es variable. Uno de ellos es la detección. Los distintos métodos de imagen permiten detectar muchas de estas patologías, en general indicar la presencia de un trastorno difuso, una hepatopatía difusa, y también en ocasiones caracterizarla de manera de tratar de dilucidar cuál es la causa inicial. A veces lo podemos hacer, a veces no lo podemos hacer de acuerdo a la causa y el estadio de esa enfermedad. Una vez que tenemos aproximadamente tipificada una de estas enfermedades, tenemos que evaluar su extensión, ver hallazgos asociados y ver si eventualmente hay algún signo ya de progresión avanzada, de fibrosis. Determinar los hallazgos asociados y las complicaciones. En el caso típico es el desarrollo de la cirrosis con todas sus complicaciones, tales como la insuficiencia hepática y el desarrollo del hepatocarcinoma. Hay distintas modalidades diagnósticas. La ecografía, la tomografía computaria de resonancia, que a su vez tienen distintos aportes y fuertes. La ecografía, todos lo sabemos, yo simplemente voy a enumerar formalmente las ventajas. Es un método bastante barato, muy disponible, es accesible, es inocuo totalmente. Además tiene una serie de agregados que la tecnología ha aportado en estos últimos años, como el empleo del Doppler o más recientemente la elatografía. Pero todos sabemos que una de las limitaciones es que depende mucho del operador. Esto es fundamental y en la práctica diaria probablemente usted lo haya experimentado. También depende del paciente. Muchos de estos pacientes son obesos y son difíciles de encarar desde el punto de vista de la imagen. También depende del equipo. Una vez que tenemos una alteración diagnosticada, es difícil cuantificarla. Hay formas descritas de scores o relaciones, pero son muy subjetivos y poco reproducibles. Entonces están sujetos a variación interobservadora. La información metabólica que nos provee es prácticamente nula, pero es una muy buena herramienta como screening inicial, sobre todo, por ejemplo, para evaluar la estatosis. La tomografía computada es un método que es más objetivable, es reproducible, es relativamente disponible, quizá no tanto como la ecografía, es rápido, y además permite una valoración óptima de la morfología hepática, puede detectar si ya ha progresado algún signo de hepatopatía crónica y del abdomen en general. En un solo estudio prácticamente cubrimos todos los órganos: víscera sórea, víscera hueca, retroperitoneo, intraperitoneo, cavidad pleural. La información metabólica que nos da es realmente muy pobre, es más por inferencia, y tiene la ventaja de la degradación que con estos últimos equipos llamados de I2 está más controlada, ¿no? Y finalmente, quizás la gran vedette de esta charla, la resonancia magnética, que tiene como gran fuerte la excelente resolución de contraste, la capacidad de discriminar tejidos normales y patológicos mediante el empleo de distintas secuencias. Es una técnica muy versátil porque explora diferentes propiedades químicas y físicas de los tejidos. Una cosa es el tiempo de relajación T1, el tiempo de relajación T2, la difusión de las moléculas de agua, la espectroscopía. Entonces, cada una de estas técnicas nos permite evaluar un distinto parámetro que finalmente colabora en la elaboración de un rompecabezas final. Es un método más costoso que los otros y menos disponible. Además, depende de una adecuada técnica y tecnología. No todos los resonadores
permite una óptima valoración del abdomen y también tiene una técnica muy dedicada, muy susceptible a todo tipo de artificios. Vamos a empezar a hablar de hígado graso, que todos sabemos, simplemente lo vemos en la calle, es una enfermedad muy prevalente. De hecho, en la Argentina, si vemos que combinando el sobrepeso y la obesidad, tenemos que más del 50% de la población tiene sobrepeso. Históricamente, cuando nosotros veíamos un paciente con esteatosis o hígado graso, o esteatohepatía no alcohólica, básicamente uno le hacía una ecografía y veía la esteatosis y eso evoca la imagen de un paciente rellenito o de un alegre borrachín, ¿no? Entonces, históricamente se considera una enfermedad benigna, que puede ser autolimitada, con poco impacto a largo plazo y prácticamente incidental. Sin embargo, algunas vertientes son más pesimistas a la hora de encarar esta enfermedad, porque se sabe que implica una morbimortalidad que excede a la del hígado. La esteatohepatitis no alcohólica, que es la vertiente más negativa de este complejo de enfermedad grasa del hígado no alcohólico, es la principal causa de consulta ambulatoria al hematólogo y su prevalencia va incrementando. La importancia que tiene la esteatohepatitis no alcohólica es que conlleva un riesgo que algunos catalogan como bajo, pero es un riesgo de evolución de la fibrosis y de la cirrosis con las complicaciones. De hecho, se asume que la cirrosis criptogénica, históricamente considerada criptogénica, obedece en la mayoría de los casos a la evolución de una esteatohepatitis no alcohólica librada a su libre evolución y en algunas series importantes representa la tercera causa de trasplante hepático. De manera que aparentemente este hígado graso no es tan inocente. Si bien se considera que el 95% de los pacientes tienen esteatosis simple, sin el componente necroinflamatorio de la esteatohepatitis no alcohólica, y solo un 5% tiene una esteatohepatitis no alcohólica, de ese 5% se estima que un 30% evoluciona a una fibrosis avanzada o cirrosis. De manera que es importante tratar de separar estos grupos. Y hoy en día la forma de hacerlo fundamentalmente es mediante la biopsia. Pero claro, la biopsia es un método que no está exento de riesgo, es costoso, tiene sus complicaciones. Depende de un poco la subjetividad de la interpretación y sobre todo muy importante del cambio, el error de muestreo. Es decir, se toma una determinada fracción del hígado muy pequeña que quizás no es la más comprometida. Entonces estamos subestimando el compromiso de la enfermedad. Además, por ser un método invasivo, no podría emplearse, por ejemplo, en estudios de tipo epidemiológicos de investigación, ¿no? Entonces, lo ideal sería encontrar una forma de evaluación no invasiva, y aquí intervienen las imágenes, que nos dé un panorama sobre qué está ocurriendo en ese hígado. Todavía, en algunas circunstancias, estamos un poco lejos de ese objetivo, pero de a poco nos vamos acercando. El concepto actual es que la esteatohepatitis no alcohólica, en realidad, no es tan inocente como yo les decía recién, y que el hígado no es simplemente una víctima de este síndrome metabólico del que estamos escuchando tanto estos años, sino un copartícipe activo y responsable, porque de hecho un paciente que tiene una esteatohepatitis no alcohólica tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, ya quizá uno no debiera ver solo el hígado y verlo como el impacto de un órgano blanco de un síndrome generalizado, sino como un activo participante de ese proceso. Acá podemos ver una serie un poco compleja, pero lo que nos interesa evitar o prevenir es el desarrollo de la cirrosis criptogénica y las complicaciones finales. Desgraciadamente, un porcentaje muy alto de pacientes son diagnosticados hoy en día en ese estadio, muy avanzado. Y yo después voy a mostrar algún caso donde desgraciadamente ya es un poco tarde. Esta es una imagen histológica clásica, hepatocitos totalmente distendidos por triglicéridos, de manera que parecen adipocitos. Hay formas de clasificarlo de acuerdo al porcentaje. La tomografía computada es un método que es relativamente bueno para el diagnóstico de la estetosis. En general, el hígado tiene una densidad relativamente alta porque tiene mucho glucógeno. Cuando se deposita grasa, esa densidad disminuye. Y nosotros la comparamos con la del vaso. Como podrán ver en este caso, la estetosis no ha sido pareja en su distribución, sino que hay áreas periféricas que no han sido comprometidas. Lo que yo les decía antes de la importancia del error de muestreo, porque si yo obtengo una muestra de este sitio del hígado, voy a subestimar totalmente la presencia del hígado graso y quizás de esteatohepatitis.
Entonces nosotros medimos la densidad, vemos que en las áreas disminuidas tiene 30 unidades de Hounsfield y el hígado normal 60 unidades de Hounsfield, pero la estructura de referencia que tenemos generalmente es el vaso, es una tomografía sin contraste. Entonces tenemos distintos ejemplos. En este caso, un hígado normal, más o menos 70 unidades de Hounsfield, mayor que la del vaso, en general 10 unidades de Hounsfield le lleva el hígado del vaso. Y vemos cómo varía en distintos grados hasta llegar a esta situación donde el hígado está difusamente disminuido de densidad, de manera tal que los vasos se pueden ver espontáneamente densos, incluso en estudios sin contraste, porque ha disminuido tal la atenuación del fondo que los vasos sobresalen. Y la comparación con el vaso nos muestra que acá tenemos 16 unidades de Hounsfield y contra 43. En este caso es mucho más severo, un hígado normal, con mayor densidad que el vaso y acá severamente disminuido. Además, está aumentado de volumen y algo muy característico, estos bordes rojos, típicos de la evolución severa como en este caso. En algunas circunstancias es un tanto caprichosa en su distribución la esteatosis y no respeta muchos órdenes. En este caso vemos que casi como una línea neta, el hígado está infiltrado de grasa de este lado y de aquí no. En realidad es un caso tramposo porque el paciente había sido irradiado y muchas veces la esteatosis es una forma de respuesta del hígado sano a una injuria, como podría ser irradiación. Entonces este hígado dañado no pudo reaccionar y no pudo hacer esteatosis. Pero generalmente cuando vemos esteatosis focal o asimétrica suele comprometer la región del segmento 4 y hay causas vasculares que así lo explican. La resonancia magnética es un método aún mejor para la detección de esteatosis, porque no solo nos permite detectarlo, sino, mediante el empleo de ciertas técnicas, cuantificarlo. Acá podemos ver dos imágenes que parecen muy similares. Es un T1. No miremos el hígado, que quizás es lo más comprometido, pero miremos otros órganos. Y vamos a ver que la diferencia entre este T1 y este es que los contornos de los órganos en esta imagen de abajo están como sobresalientes, remarcados, como con tinta chica. Esto es un T1 en fase y un T1 fuera de fase. No voy a ahondar mucho en los principios físicos, pero el resultado es que acá la señal que obtenemos proviene de los protones que están en las moléculas de agua y de grasa, sumadas, mediante que acá la coexistencia de protones de agua y grasa en el mismo voxel se cancela. El resultado es que en esta segunda imagen, que se llama fase opuesta o fuera de fase, si disminuye la señal, como ocurre en este caso, quiere decir que tenemos esteatosis. Y podemos ver en este caso que es muy variable. Hay áreas muy comprometidas, otras menos comprometidas, y por ejemplo en este caso el lóbulo 2, que prácticamente no está afectado porque no cambia su señal con respecto a la referencia, que es la imagen en fase. Esto es muy útil sobre todo para si uno va a planificar una biopsia. Incluso podemos separar más la señal que proviene de estos protones y obtener imágenes más complejas como esta, donde tenemos imágenes fuera de fase, en fase, imágenes de supresión grasa e imágenes de supresión agua. Este es un paciente, por ejemplo, que tenía infección crónica por virus C y tiene un diagnóstico histológico de cirrosis, ya histológico. Sin embargo, el hígado no parece cirrótico, quizás todavía es una limitación para ese diagnóstico, pero lo que podemos ver es que si comparamos la imagen en fase con la fuera de fase, acá hay una disminución difusa de la señal hepática, por lo tanto tiene esteatosis, que es muy relevante un paciente con virus C porque ha sido comprobado que tiene una implicancia sobre la evolución de la fibrosis, que la agrava por una parte, también interfiere con la respuesta al tratamiento antirretroviral y agrava las complicaciones, ¿no? Y las causas están vinculadas un poco a la misma infección viral como al trastorno metabólico que ella genera. Estas son imágenes con contraste en fase arterial y en fase venosa. Como les decía recién, a veces desafía un poco la lógica, la distribución del hígado graso, como en este caso, donde ocurre en casi todo el hígado y singularmente deja un área triangular o uniforme sin compromiso. Y eso lo vemos muy bien en resonancia magnética. El tema es que a veces estas imágenes generan confusión, sobre todo cuando uno ve ecografía, donde hay un área de estatosis focal que puede ser interpretada como un tumor, o todo lo contrario, todo el hígado tiene estatosis, pero un área del hígado, típicamente por ejemplo la región dorsal, segmento 4, no hace estatosis. Entonces el ecografista ve una hiperecogenicidad difusa del hígado y un área focal, que es hipoecoica. Y ahí la resonancia magnética supera todos los métodos para aclarar sin lugar a dudas la causa.
Finalmente, hablando de la estetosis, hay una técnica un poco más compleja que es la evaluación de espectros que se generan a partir de las señales que provienen de los metabolitos, mediante resonancia magnética. Es una técnica bastante simple de hacer que permite obtener un espectro con picos predecibles por su ubicación de agua y de grasa que llevan a la cuantificación bastante precisa de la cantidad de grasa y comparable a la biopsia. Nuevamente podemos decir si hay grasa, cuánta grasa hay, pero quizá todavía no podemos decir si hay esteatohepatitis, aunque cada vez se están investigando algunos parámetros que permitan predecirla mediante imágenes. Este es un ejemplo de un paciente con una severa esteatosis. Recordemos que el hígado normal tiene menos de un 5% de grasa. Un poco de grasa tiene, pero menos del 5%. De hecho, es lo que se acepta como máximo para que un paciente sea donante de un hígado, para disminuir las complicaciones del donante y la alteración del mismo, del receptor y las complicaciones del mismo donante. Acá podemos ver que el pico del agua es igual prácticamente que el del líquido, un 50% tiene grasa. Finalmente vemos un ejemplo, esta es una tomografía computada, una resonancia magnética en secuencia T1 y secuencia T2, le quería indicar la presencia de todas estas estructuras que son ganglios aumentados de tamaño. Y los ganglios aumentados de tamaño hepático son muy frecuentes en muchas hepatopatías y son parte de un marcador de la injuria del hígado, un proceso inflamatorio en evolución. Y les quise poner esta imagen porque quizás sean hallazgos asociados que nos permitan esclarecer un poco la causa o el estadio en el que está. Muchos pacientes tienen probablemente un proceso inflamatorio en evolución y por eso la presencia de estos ganglios reactivos. Y el resto que me queda de la charla me voy a referir al depósito de hierro, algo que yo en mi época de estudiante creía que era algo bastante infrecuente, y uno escuchaba esas anécdotas que un paciente con sobrecarga de hierro podía hacer sonar un detector de metales en un supermercado, como hay reportados, y la práctica me demuestra que en realidad es bastante frecuente. Y ustedes saben que la hemocromatopsia hereditaria es bastante prevalente en el norte de Europa. De hecho, hay un gradiente de influencia que disminuye, de incidencia que disminuye conforme uno avanza hacia el sur. Pero la verdad es bastante prevalente. Pero además, muchos pacientes con síndrome metabólico, entonces, también tienen hierro como parte del trastorno metabólico del hígado general, ¿no? Y acá la resonancia magnética tiene la supremacía porque hay secuencias como esta que se llaman T2 estrella. Ese es el nombre, no hace falta que sepan nada más que existe la secuencia T2 estrella, que es la que más sensibilidad tiene para detectar la presencia de hierro. Y el hierro lo que produce es una distorsión local del campo magnético que lleva a un descenso de la señal hepática, es decir, se ve oscura. En este caso no solo se ve oscuro el hígado, sino también el vaso, porque es muy común, sobre todo en algunas circunstancias, como pacientes que han recibido transfusiones, que tengan mucho hierro en ambos órganos. Esta es una tomografía computada. Este paciente tenía una hemocromatosis hereditaria con cirrosis, su hermano tenía hemocromatosis hereditaria y también tenía cirrosis. Yo acá lo único que puedo decir en la tomografía es que tiene un hígado cirrótico. Tiene trastornos morfológicos muy característicos de una evolución avanzada, como la ovulación de los contornos y hipertrofia del núcleo caudado, pero no mucho más. La misma resonancia magnética del mismo paciente. Y puedo ver que en secuencia T1, en fase y fuera de fase, pasa lo contrario que ocurría con la grasa. En la grasa sabíamos que fuera de fase, es decir, aquella en la cual el reborde está marcado, se oscurecía. Acá se oscurece la secuencia en fase. Lo contrario, es porque tiene hierro. Y este hierro se manifiesta como un sinnúmero de pequeños nódulos que cubren toda la superficie hepática. Son nódulos de regeneración llamados sideróticos, porque son ricos en hierro. De manera que, fíjense, lo que demuestra la resonancia magnética ante una tomografía que más allá de la morfología, su textura era bastante, poco clara. Y esto se debe a lo que les decía antes de la mayor resolución de contraste. No solo detectamos hierro mediante el empleo de esta secuencia de dos estrellas, como en este caso, es tanto el hierro que tiene que es casi como el fondo, sino que podemos cuantificarlo. Hay algunos sitios web disponibles y uno de los más populares es este, de la Universidad de Rennes, que es gratuito, y uno realiza unos cálculos en la consola y vuelca los datos en una grilla. Estas son las secuencias que empleamos para el cálculo mediante el volcado de datos al sitio web de la Universidad de Rennes. Ponemos los valores, siempre en comparación con la musculatura paraespinal, y eso nos da un número en micromoles por gramo. Bastante confiable, como lo han demostrado bastantes estudios, y también la práctica, ¿no? Entonces, el consultor hematólogo me dice, sí, la verdad que estuvo bastante cerca.
es una forma no invasiva de diagnosticar y cuantificar. Ideal, por ejemplo, para algunas poblaciones de pacientes, como por ejemplo pacientes jóvenes que quizá tengan un antecedente familiar, pero todavía no tienen ninguna manifestación clínica o bioquímica o un trastorno metabólico, como para estudiarlo de una manera bastante poco invasiva. La tomografía computada nos puede mostrar típicamente un aumento de la densidad del hígado ante un paciente que tiene sobrecarga de hierro. Pero esto es poco común verlo, porque generalmente también tiene estatosis. Entonces, aumenta la densidad por el hierro, pero disminuye por la grasa. Y eso nos da un promedio que generalmente no tiene mucha manifestación. Entonces, estos son dos casos de pacientes con sobrecarga de hierro. Otro ejemplo, paciente había recibido múltiples transfusiones con una anemia hemolítica y tenía un hígado bien hiperdenso. En cambio, esta es otra causa de hiperdensidad hepática. Es un paciente que recibía amiodarona, y la amiodarona es una molécula rica en yodo que se puede depositar en el hígado y aumenta la densidad del hígado. Entonces, es algo que vemos con bastante frecuencia en pacientes que están en curso con amiodarona, como ocurre en este caso. Un paciente con amiodarona y un hígado hiperdenso. Vamos a ejemplificar un caso, una enfermedad que puede producir tanto esteatosis como depósito de hierro, como la porfiria, un hígado muy heterogéneo. Me acuerdo cuando vimos con la doctora López Mora la tomografía, quedamos un poco desconcertados, ¿no? Parecen esas imágenes que se ven desde los aviones, parcheadas, no sabíamos si lo normal era esto o esto. La resonancia nos ayudó a esclarecer un poquito más, pero seguía siendo confusa. Hay zonas de grasa que vemos en fuera de fase, zonas de hierro que vemos en fase. Y después supimos que el paciente tiene una porfiria que se caracteriza en ocasiones por producir estos patrones bastante heterogéneos de depósito de hierro, muy parcheados. Fíjense que si uno obtiene una muestra de esta porción del hígado, va a estar totalmente errado en cuanto a su apreciación del control. Lo que queremos evitar es llegar a esto, por eso se busca, mediante todas estas técnicas, tratar de conseguir biomarcadores subrogantes que reemplacen los más invasivos, ¿no? Y este es un hígado sea francamente cirrótico, pequeño, irregular, con múltiples nódulos cirróticos. Paciente con fibrosis, fíjense el refuerzo tardío de todos los tabiques que rodean a las imágenes pequeñas y codizas que son los nódulos. Esta es la evaluación de la fibrosis mediante las técnicas convencionales. Y una de esas técnicas para tratar de investigar de una forma no invasiva la evolución, por ejemplo, la fibrosis, es la difusión. La difusión comenzó a ser aplicada en el área de la neurobiología y cada vez la empleamos más en el abdomen, sobre todo en estudios de tipo oncológico, pero también sirve para valorar, por ejemplo, la fibrosis. Y lo que investigamos es el grado de difusión de la muestra de agua en un microambiente tissular. Y es de esperar que si hay mucha fibrosis se vea dificultada esa movilidad de agua. Es una técnica relativamente simple de llevar a cabo y no requiere control endovenoso. Además permite objetivar ese grado de restricción. Algunos trabajos demuestran que en Metavir F374, que son grados más avanzados de fibrosis, puede ser relativamente preciso. En los grados más bajos hay bastante solapamiento. Esto es un ejemplo de la técnica de difusión que nosotros empleamos habitualmente como parte de la rutina de los estudios de abdomen y puede ser utilizada. Se necesitan más estudios que lo confirmen. Otra técnica es la electrografía, que consiste en el análisis de ondas mecánicas que se propagan en el hígado. Se coloca un dispositivo. Esto no está disponible en nuestro país, pero sí mediante ecografía, o puede ser electrografía mediante ecografía y resonancia. Y el principio que subyace a esto es que cuanto más fibrosis, más rígido el hígado. Entonces más difícil o diferente va a ser la propagación de esas ondas mecánicas. Hay algunos factores que potencialmente pueden interferir con esta evaluación, como por ejemplo la obesidad, la citis, hay solapamiento y además hay que tener en cuenta que estos hijos pueden tener fibrosis, pero también pueden tener inflamación, cambios necroinflamatorios, edema, trastornos de la perfusión. Y todo eso es como que embarra la cancha y no nos permite valorar un solo parámetro. Finalmente, lo que queremos evitar aún más que la cirrosis es algo más avanzado, que es esto, un hígado cirrótico con el típico hepatocarcinoma, que refuerza en fase arterial y lava en la fase venosa. Este es un paciente obeso, que vivía tranquilo, sin demasiado problema, hasta que un día debutó su enfermedad y debutó muy tarde. Debutó con una esteatopatitis, fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma, todas las complicaciones, un hígado cirrótico, gran cantidad de citis, una voluminosa lesión en el domo hepático que había sangrado. Podemos ver su refuerzo en fase arterial. En el
una imagen coronal, como ven que tenía en realidad dos lesiones. Bueno, para ir terminando y redondeando, las enfermedades difusas son un grupo heterogéneo, pero las que más nos preocupan, probablemente por una cuestión de incidencia, son la estatosis y sus variantes, digamos, el grupo de las hígado graso no alcohólico y el depósito de hierro. Las técnicas de imagen permiten, cada cual con sus ventajas, detectar, eventualmente cuantificar, pero sobre todo permiten un seguimiento longitudinal y monitoreo de respuesta al tratamiento de manera no invasiva. Se está en la búsqueda de biomarcadores subrogantes que permitan saber qué ocurre en ese tejido a nivel microscópico de manera no invasiva, la difusión, la electrografía, la evaluación de perfusión, que están avanzando en ese sentido. Quizá en la próxima charla del Congreso de 2 años, si estamos acá, podamos decir que hemos avanzado en ese sentido. Bueno, muchas gracias por su atención.